cuando la selección española de fútbol gana el Mundial. Ahí se producen unos hechos y ahí es donde Almudena tú vas a contar todos los datos que te has empapado el Mundial y sabes perfectamente lo que sucedió. Yo es que esos días tenía plancha. yo también. Yo fontanería. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, acompañándonos. Y espero que hayáis tenido todos un verano maravilloso. Dicho esto, cambiando de tercio, vamos a hablar del beso. El beso, el polémico beso. Parece que no ha habido otro beso en el mundo más que el beso de Rubiales a Jenny Hermoso. No hace falta que os pongan antecedentes, yo creo que todos lo conocemos. Simplemente el decir que ese beso se produce en la final del partido del Mundial de la selección femenina y es un beso que le da el presidente de la federación a una jugadora de la selección. Este dato creo que en sí es importante, independientemente de que sea Rubiales a Jenny Hermoso. Lo cierto es que además es una persona que tiene una representación como presidente de la federación a una jugadora de esa selección. Dicho esto, pues bueno, vamos a intentar analizar de una forma estrictamente jurídica y dejando al margen, bueno, luego podremos o no decir la opinión que tengamos cada uno, pero vamos a tratar el tema simplemente de forma técnica y jurídica respecto a cómo jurídicamente son tratados o han de ser tratados estos hechos. Para ello, pues bueno, tenemos que acudir a lo que el Código Penal entiende que es el delito de agresión sexual. Está tipificado en el artículo 178 y me vais a permitir que os lea los... Almudena, voy a hacer simplemente ahora continúas, porque aquí lo que tenemos que ver primero es, la pregunta es, ¿ese beso es un delito o no es un delito? Es decir, porque estamos hablando de una conducta delictiva, entonces Almudena lo que va a hacer es leer el artículo 178 porque hay una serie de cambios en los últimos años, que es lo que los medios de comunicación hablan tanto del consentimiento y Almudena, con la lectura, vamos a tener respuesta de si ese beso es una conducta delictiva, es decir, recogida en el Código Penal o no. Sobre todo, la pregunta hoy viene muy a cuento porque, aunque sí que es cierto que desde la final del Mundial se ha hablado de este tema en todos los medios de comunicación, hoy ha habido un hecho diferencial y que añade precisamente a toda esta historia la perspectiva más jurídica, que es el hecho de que por lo menos ha salido publicado que Jenny Hermoso había tomado la decisión de por lo menos ejercitar esas acciones de índole penal respecto de Rubiales, o así parece ser. Sí, que ha sido cuando menos publicado. creo que lo que ha hecho es mostrar su interés en la persecución penal ante la Fiscalía. Eso es. Y la Fiscalía va a interponer querella contra Rubiales. Entonces, claro, no habiendo procedimiento o luego abordaremos sobre ello respecto del requisito de procedibilidad, pero no habiendo en lista esa manifestación, esa actuación por parte de Jenny Hermoso, todo estaba un poco, se podía analizar esa perspectiva jurídica, pero estaba un poco fuera. Pero sí que es cierto que ahora, y así cuando realmente podemos plantearnos si ese acto alcanza o no la dimensión jurídica y concretamente el de la esfera penal. Claro, porque Jenny ha tomado además eso, una actitud activa respecto de este tema. Bueno, como os iba diciendo, voy a leer los dos primeros puntos del artículo 178 que determina la tipificación del delito de agresión sexual. El primero será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años como responsable de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona.
Bueno, si queréis hablamos Hablamos primero de este primer este punto. de este tipo párrafo. y luego entramos en el segundo que todavía Eso es. adereza un poco más. Eh, ¿Quieres tú? Venga, ¿Sigo yo? empieza tú igual un poquito para poner a la gente en situación de cómo ha evolucionado. Bueno, lo primero, y si me permites, hago yo la introducción. Este es el debatido artículo de Dani Montero. Uno de ellos, sí. Bien, donde todos hemos oído hablar que el núcleo central de la agresión sexual se basa en la falta de consentimiento. Bien. Y a partir de ahí, cuéntanos un poco, David, un poco... Bueno, sí, a ver, en primer lugar, hay que decir que, según establece el artículo, la pena privativa de libertad que se establece va de 1 a 4 años. Es una horquilla amplia. Luego explicaremos el porqué de una horquilla tan amplia. El precepto dice el que realice cualquier acto, con lo cual, de entrada, el propio precepto penal deja abierta la posibilidad a que cualquier actuación que cumpla una serie de requisitos, lógicamente, puede generar la comisión delictiva. Dice que atente contra la libertad sexual de otra persona, que es el bien jurídico protegido, que la víctima vea vulnerada esa libertad sexual, la capacidad que cada uno tiene para decidir acerca de su libertad de con quién tener una relación sexual, relación en el sentido tan amplio que establece el propio precepto de cualquiera, sin su consentimiento. Esos serían los 3 elementos fundamentales que habría que examinar para determinar si efectivamente la actuación realizada por Luis Rubiales es considerada delictiva o no. De entrada, hay que hacer una matización fundamental. Nosotros, como ha hecho Almudena, vamos a analizar esa perspectiva objetiva y siempre, evidentemente, sin juzgar a nadie y dando siempre el protagonismo que merece la presunción de inocencia de todas las personas. Entonces, esos son los 3 elementos fundamentales. Ha hecho referencia Iván a la cuestión relativa al consentimiento. El consentimiento sí que es cierto que ahora aparece en el Código Penal, pero siempre los tribunales evidentemente habían tenido en consideración la existencia, no la existencia, sino los modos, vicios del consentimiento, hasta dónde llegaba el consentimiento para poder dictar las sentencias. Es curioso, por ejemplo, que se habla del anterior código, como el Código de la Manada, que precisamente en base a ese código, con la jurisprudencia existente, sirvió para la condena de los actos cometidos por lo que comúnmente se denomina como la manada. Aparte si examinamos el Código Penal en su sentido estricto, al margen del consentimiento, que es un elemento más difícil de apreciar, los otros actos, al hablarse de cualquier acto que pueda atentar contra la libertad sexual de una persona, podemos entender que podría ajustarse una conducta, no en este caso concreto, de realizar esa actuación contra un hombre o una mujer, podía tener encaje en esa descripción del Código Penal. Pero además, sí, es más, y bueno, esto que ahora se llama agresión sexual en este párrafo era el antiguo abuso sexual y hay condenas por un beso o un pico. claro, Es decir, es una conducta típica que ha sido sancionada penalmente como abuso sexual. Es decir, el elemento típico, la propia conducta, ya ha habido dar un pico que ha sido sancionado como abuso sexual o era sancionado como abuso sexual, con lo cual, objetivamente, ese hecho puede ser castigado por este artículo. ese es precisamente uno de los cambios. Mucha gente sí que es cierto que le llama la atención el que en los distintos medios de comunicación esto se pueda denominar como una agresión con ese contenido o connotación de carácter sexual. Y es que con la nueva reforma del Código Penal, con la reforma del Código Penal que operó la ley del sí, desapareció la figura del abuso sexual. Como has dicho, eso antes se denominaba como un abuso sexual. Ahora todos yo creo que tenemos un poco en la retina
la extrema gravedad de lo que ya no es abuso, sino que pasa a esta nueva denominación, y como ahora todo se denomina como agresión, pues es por lo que los medios de comunicación califican así esa actuación. Pero es lo que antes se podía entender si se considera delictivo como un abuso sexual. Aparte de la literalidad del precepto del Código Penal, siempre todos los preceptos y el ordenamiento jurídico lo complementa la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Pues la jurisprudencia es las matizaciones, manifestaciones e interpretaciones que realizan los tribunales de justicia sobre un determinado hecho. Y aquí sí que es cierto que sobre esta materia la jurisprudencia ha ido evolucionando. Y hay un matiz fundamental porque aparte de los elementos, de los 3 elementos que hemos visto antes que podían considerarse como elementos del tipo, hay otro elemento fundamental, que es el carácter subjetivo, que es la intención de la persona que comete ese acto de obtener una satisfacción sexual, que es lo que debe imperar. No es lo mismo tocar sin intención a una persona que hacerlo con esa intención de cometer esa o de vulnerar la libertad sexual de esa persona. Bueno, pues en este sentido, la jurisprudencia anterior sí que exigía de una forma clara, precisa y concisa la existencia de ese ánimo libidinoso que se llamaba, esa intención de obtener esa satisfacción sexual a costa de otro. Pero sí que es cierto que en los últimos años la jurisprudencia no es que se haya ido relajando en cuanto a la interpretación de ese precepto, pero sí que es cierto que ha presentado un cierto grado de evolución. Y ahora donde se pone más el acento es en que el hecho en sí considerado, la conducta que se realiza, tenga esa connotación o ese carácter de índole sexual. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, también la jurisprudencia, lo que ha matizado, por ejemplo, hay una sentencia del año 2019 que es muy ilustrativa de ello, porque alguien puede pensar, bueno, pero es que el hecho de que es un pico no significa nada, o es un visto y no visto, algunas veces que se dice, pues es que simplemente le ha dado una palmadita. La jurisprudencia lo que determina es que cualquier acto que pueda vulnerar la libertad sexual, cualquier acto, que es lo que establece el Código Penal, que vulnere la libertad sexual de esa persona, aunque sea momentáneo o sea fugaz, también puede ser constitutivo. Entonces, ahora, sobre esos elementos que yo os acabo de dar, bueno, sí, para trasladarlo menos técnicamente a la gente. Yo mantengo silencio, porque después yo aquí solamente puedo opinar. Es decir, pero técnicamente podemos estar hablando que en la conducta del pico, del beso de Rubiales a Jennifer Hermoso, se presentan todos los elementos objetivos del tipo penal. Es decir, hay un acto, el beso, y hay una falta de consentimiento por lo que parece ser, ¿vale? Que todo ello. Con lo cual ese elemento objetivo está. Nos queda el elemento subjetivo. Y el elemento subjetivo es el que determinará si existe una condena o no existe una condena. Pero lo que sí que es cierto, y si la Fiscalía formula una querella, lo más normal es que se lleve a juicio. ¿Por qué? Porque los elementos típicos se cumplen y el elemento subjetivo solamente se puede apreciar en el plenario. Es decir, van a existir indicios racionales de criminalidad y será en el plenario en el que se determine si ha existido o no ha existido.